suelo y el techo es mío. Tus sentimientos también. Nunca lo olvides, todo lo que veas es mío, 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 mío. Que quede claro, es mío. ¿Que hay gente? Muchas personas toman por hecho que All for One controló toda la vida de Shigaraki y los momentos que definirían su personalidad y planes, cosa la cual no es así, incluso podría decir que todo eso ya no estaba planeado y que solamente le echó más leña a un fuego que no la necesitaba, y peor, acreditándose de eso como si hubiera hecho algo verdaderamente tangible. Y bueno, en el video de hoy hablaré del por qué Shigaraki siempre fue el mismo haciendo lo que quería y con lo que tenía. Así que sin más que decir, comencemos. Muevo las caderas y remojo mis dedos en el agua, dentro del agua. La fiesta enloquece, la fiesta soy un imbécil. Shigaraki se nos presenta como un tipo con un rencor a los héroes o figuras grandes de autoridad, creyendo que si encrucijaba a los héroes en una situación poco favorable, lo haría más que satisfecho por verlos derrotados. Básicamente estaba ardido con los héroes, en especial con el símbolo de la paz. Incluso después de casi lograr su cometido pierde a su Nomu y huye para seguir con su próximo plan. En el camino se encuentra a Stein, el asesino de héroes, que intenta reclutarlo para la liga, ya que ambos odian a los héroes, pero a diferencia de Shigaraki él solamente busca destruirlos, y Stein dar un mensaje con sus asesinatos. Lo único en común de los dos es destruir el status quo de la sociedad y hacer un desastre tan grande para que algo cambie. Y bueno, después de eso ambos se separan y Shigaraki suelta más Nomus para joder a Stein, cosa que todos sabemos que terminó siendo lo contrario. Ya que terminó encontrando a un héroe que cumplía sus estándares y lo que quería plasmar en el mundo, y justamente ese es Deku, que luego él va a preguntarle el por qué hacían tanto escándalo por un asesino de héroes si causaba el mismo daño que sus Nomus. ¿Qué tanta era la diferencia entre él y Stein? Deku le dice que al menos Stein creía en Olmig como figura y hasta quería transmitir un mensaje con su imagen y sus asesinatos, como se había dejado en claro en su pelea con él, pero es justamente por ese factor que Shigaraki entiende todo. Es por eso que odia tanto a Deku y a todo el mundo. Creen que por confiar en una figura tan grande como lo es Olmig no habría problemas si alguna amenaza se presenta. Esa misma despreocupación desaparecería si se deshacía de Olmig y toda la paz que construyó. Incluso si hubiera más héroes en la sopa, todo se caería si Olmig desaparece. Con esto claro, se larga y le advierte a Deku que la próxima vez que lo vea ya estará dispuesto a matarlo. Siempre. Me encantaría fotografiarte. Ahora vayamos con el próximo plan de Shigaraki. Secuestrar a Bakugo, un estudiante que superficialmente se podría decir que parecía más un villano que un héroe, y razón por la que Shigaraki lo secuestraría para seguir su plan, además de secuestrar también a Rats Doll porque su don prever debilidades sería bastante útil para un Nomu a futuro. Total, que el plan consiste en dejar mal parados a la UA y darlos de negligentes, para que de esa forma se reduzcan los vacantes y poner a un estudiante de ahí en sus filas. Pero bueno, ¿cómo terminó todo esto? Pues relativamente mal. Los pocos miembros que conformaban su equipo fueron acorralados y dependiendo de Kurohiri para escapar mientras Safo se encargaba de All Might. Consiguiendo dos cosas de manera indirecta: lograr que la UA quedara mal en los medios.
Lo cual no sirvió de nada ya que después de un par de declaraciones la UA seguía teniendo estudiantes que incluso antes de este incidente se estaban siendo entrenados y preparados para ser héroes de manera más temprana por el surgimiento de la liga, así que se podría decir que Shigaraki estuvo 2 pasos por detrás de los héroes XD. Pero al menos provocaron el retiro de All Might que se le estaba agotando las llamas de Eloza hasta apagarse por su pelea con Afo. El cual, a partir de aquí verán que se volverá menos relevante en lo que sigue del vídeo para Shigaraki, porque sí, Shigaraki tal vez lo veía como un maestro y es de su estudiante, pero más tarde todo eso se terminará diluyendo con el tiempo. El cuarto plan de Shigaraki vendría siendo el conseguir una forma de tener la ventaja contra los héroes porque estos los superan en número e influencia siendo su principal herramienta el trabajo de Chisaki, ya que como sabemos este fabrica balas que pueden anular de forma definitiva los poderes de la persona a la que se le inyecte la fórmula. Y bueno, justamente Twice se encontró con él y decidió llevarlo con el equipo. Evidentemente, no pudieron estar de acuerdo ambos líderes y menos con Chisaki y su discurso todo pretencioso, así que después de perder a Magne y Mr. Compress un brazo, les dejan una nota para que en la próxima ocasión hablen de manera más civilizada. Y después de una charla de negocios en donde Shigaraki se ve interesado en sus balas, decide unirse con los yakuzas. Al principio Toga y Twice no están de acuerdo con esto pero Shigaraki les dice a los dos que esto solamente sería temporal y que por el momento confiara en los dos por el beneficio y crecimiento de la liga. Cosa la cual Toga y Twice logran entender y empiezan a sabotear los planes de Chisaki y ayudando a los héroes con su rescate. Terminan haciendo que los héroes venzan a la mafia, y la liga, como animales carroñeros, se queda con todo lo que logró Chisaki en su vida, dejándole únicamente su Kir pero sin sus brazos. Y con un plan finalmente exitoso, la liga se va y no volvemos a saber de ellos hasta mucho más tarde. Y después de un vergo de capítulos en los que no sabríamos nada de la liga, llegamos al arco que redefinió a Tomura Shigaraki, así es, My Villain Academia. Ahora sí empieza lo bueno, y también el arco de otros personajes como Twice y Toga pero esos no van al caso, pero antes de eso debo dar contexto de cuál es el objetivo de Shigaraki aquí. El plan es domar a Gigantomachi, a un coloso que seguía las órdenes de su dueño All for One y que ahora le tocaría a Shigaraki ser quien lo mandara, y con esto claro, después de días enteros donde Shigaraki intenta domar a la bestia se presenta otra organización. Redestro, líder del Fuerte de Liberación Paranormal, los quiere reclutar junto a su líder para hacer su legión aún más grande como lo hicieron sus antepasados. Shigaraki usando todas sus neuronas se le ocurre un nuevo plan. Atraerá a Gigantomachi al lugar para hacer arrodillarse al líder del otro equipo y ganar más aliados dispuestos a unirse a su causa, amenazándolos con la nueva bestia que tiene en su posesión. Otra cosa que no les conté, al principio de este arco Shigaraki decía que no recordaba bien su pasado y que solamente recuerda que las manos de su familia aliviaban sus malestares como la comezón, que nunca supo cuál fue la verdadera razón por la cual mató a su familia. Cosas como esas quedan como una incógnita sin resolver dentro de su cabeza. Pero si hay algo que deja muy en claro, es que su deseo más grande ahora será destruir, obviamente no todas las cosas por Toga, pero si lo que le moleste o se le venga en gana, convenciendo a Garaki y llevándolo justo al campo para domar a Gigantomachi. Volviendo al presente, una vez estando cara a cara con Redestro y estando en apuros porque perdió 2 dedos y le rompieron el resto, es donde Shigaraki le pregunta a Redestro cómo se siente. Y Redestro responde que furioso. Le dice que sus ideales son vacíos, y que no logrará nada si desea destruirlos todos sin ningún propósito. Dice que los quirks pueden ser potenciados por las emociones o experiencias del usuario, pero Shigaraki al no tener una aspiración más grande que solo destruir se queda errado en su ideología. Todo esto lo dice mientras evita que use deterioro aplastándole los dedos. Redestro le pregunta si tiene una ambición más grande o solamente desea destruir sin motivo aparente. Cuando en ese momento, empieza a recordar su pasado. Esos recuerdos vuelven a su psique después de que lo tomarán de las manos, más y más recuerdos vienen a su mente, hasta pareciendo que su cabeza fuera a explotar, volviéndose más rápido y ágil en el combate y dejando impresionado a Redestro por lo que parece ser un despertar.
Después de recibir un ataque potenciado con todo el estrés de Redestro, Shigaraki solamente se levanta y sigue en pie pese todo ese daño, dejando desconcertado a Redestro. ¿Cómo es posible que un ataque tan concentrado que entrenó en toda su vida lo aguantará tan fácilmente? Y peor, ignorando su instinto de supervivencia para atacarlo en un instante. Y una vez ya levantado, Shigaraki le dice que tiene razón, lo único que quiere hacer es destruir. Entonces desaparece. Un mundo sin creación no tiene futuro. No necesito un maldito futuro. ¿Juegas al héroe otra vez? ¡Kotaro, ya basta! ¡Deja de lastimarlo! Y así se nos muestra el pasado de Shigaraki, o mejor dicho Tenko Shimura, hijo de Kotaro Shimura, que a su vez es también el hijo de su abuela, Nana Shimura. Tenko dice que recientemente ha estado teniendo una comezón incontrolable y su madre, por más que lo tratara con algún medicamento, ese picor no cesaba, siendo algo más como un tic nervioso. Y sí, es esa misma comezón que venimos viendo en Shigaraki cuando tenía impaciencia antes o cuando las cosas simplemente no le salían como él quería, pero que ocasionó que desarrollara ese hábito. Pues fue el mismo Kotaro. Cegado por su odio con los héroes y su madre, decidió prohibirlos en su casa y castigar a quien hable de eso, siendo más estricto con Tenko, que era el más ilusionado e impresionado con estos, incluso teniendo una carta de disculpas de su madre explicando por qué se debe su abandono y que lo hacía para protegerlo, pero claro, a Kotaro no le interesan esas excusas baratas. Pero ese rencor no haría más que explotar con lo que sigue a continuación. Ana, la hermana de Tenko, le muestra una foto de su abuela, que este ilusionado descubre que también fue una heroína. Por desgracia, Kotaro los descubre y decide ejercer más violencia contra él, lo cual es triste ya que momentos antes tiene a Tenko todo inocente diciendo que está feliz y que justamente esa comezón era más débil ese día. Que por cierto, justamente ahí se manifiesta su Kyok. Y bueno, después de que su esposa le dijera que deje de agredir así a su hijo, y que no quería tener una familia feliz, el cabrón se justifica con que no aseguraba que fuera totalmente así. Y después de eso, Tenko llora consolado con su perro Bonchan, por las emociones fuertes que ha estado pasando. Es cuando ocurre la muerte de su mascota. Su hermana viene a disculparse con él por lo sucedido, y una vez lo que quedó de Bonchan empieza a gritar entre el pánico. Tenko intenta agarrarla, pero la termina matando también, y pese a que inocentemente creyera que fue obra de un villano, él seguía destruyendo todo a su paso. Aunque en retrospectiva quizás aún no entendía lo que le estaba pasando, entre lágrimas Tenko busca ayuda en la última persona que le queda, su padre, y como este solo dice que se detenga es cuando por fin se hace cargo de él. Una vez lo tocó una ola de placer gigantesca chocó frente a él, quizás en lo más profundo de su corazón, deseaba que algo como esto sucediera. Y solamente así fue que dejó de picarle aquella comezón. Y después de eso viene la historia que ya conocemos. Tenko queda perdido y sin rumbo y nadie lo ayuda pese a ser un niño perdido en la calle hasta que llega Afo, el cual usa a su familia para mantenerlo tranquilo y no hacerlo olvidar su pasado, o bueno, entre comillas, porque en ese momento ya empezó su amnesia, y le dice que puede hacer lo que quiere, y lo que quiere es matar a aquellos maleantes que lo molestaron. Una vez hecho esto, Afo ve una futura promesa en él y lo bautiza como Tomura Shigaraki en honor a su apellido, básicamente domesticándolo como si fuera su mascota. Y ahora con esto claro, Shigaraki llega a una conclusión. 母さんたちが崩れゆくのを見て心が軽くなった。あれは悲劇なんかじゃない。俺は本当にただ壊すだけだ。未来なんかいらないんだ。その先は連合の奴らが好きにすればいい。こんなものも全ていらない。 Y bueno, a partir de aquí la pelea solamente sube más y más su tensión hasta que Shigaraki decide tocar otra vez el suelo, pero siendo esta vez aún más destructivo que de costumbre, con una sonrisa de psicópata en su rostro. Una vez se disipa toda la niebla, se nos muestra a Redestro sin piernas y Shigaraki aún en pie, dice: 俺たちなんで戦ってんだっけ。お前が喧嘩売ったからだよな。 Y como Redestro perdió justamente y no quiere tener más bajas, decide darle todo su poder y dinero a Shigaraki, teniendo ahora no solo el respeto de Gigantomachia que vio todo lo sucedido, sino que también el imperio del bando enemigo.
siendo su último paso heredar el All for One para estar completo tanto en poder como persona, incluso si tiene que abandonar todo eso que lo definió hasta ahora para poder destruir todo el futuro. Y así fue como Shigaraki terminó convirtiendo su rencor, ansiedad y odio en poder y sobre todo placer. Lo cual deja a Shigaraki como alguien que consiguió todo por su propio mérito e ingenio. Y hablando de todo esto, ¿recuerdan las balas de Chisaki? Pues esas mismas las terminó usando en Aizawa, dejando casi inutilizable su Kyok. Pero bueno, ahora vayamos la tercer y último acto de este personaje. Y he venido por ti, Finn. ¡Qué asco! ¡Qué puerco! ¡Qué puerco! ¡Ay, qué tipo tan cerdo, hijo de puta! ¡No se limpia la... A ver, sé que se hace mucho chiste con esto dentro del fandom, pero recordemos a Tenko como lo que es ahora. Dentro de Shigaraki existe resguardada una manifestación de los traumas y sentimientos de Shigaraki, siendo esta la fuente de su poder y existencia que de ser destruida, acabaría con él de manera definitiva. Y bueno, ¿cuál es el tema? Que Deku es consciente de esto y sabe que debe salvarlo. Ustedes dirán que es una pendejada por parte de Deku, pero hasta que Staran Strain llega y dice que ese es el punto débil, sabes que esto va en serio. Que por cierto, no hable de la pelea de Shigaraki con Star, ya que lo único que aporta es que Star sepa la debilidad de Shigaraki y este pierda quirks del Afo, que de igual manera esta pelea está más influenciada por Afo que por Shigaraki. Siendo el plan actual darle loza a Shigaraki, para poder llegar a su interior y sanar ese dolor que tiene acumulado, plan que funciona y nos da paso a uno de los peores plot twists de toda la obra. Todo este tiempo no hizo casi nada y que de paso su versión original murió contra Bakugo, ya que esta es una copia de su conciencia. Dice que él siempre fue el que planeó todo y bla bla bla, que fue lo que planeó Afo. Pues según él le dio deterioró a Tenko para que matara a su familia a la fuerza, cuando se supone que ese quiso matarlos desde hace tiempo. Manipuló entre infinitas comillas a Kotaro para que sea mal padre, cuando este ya tenía traumas y motivos para odiar a los héroes desde que su madre lo abandonó, y conservará aquella carta que le dejó, carta la cual aún no se cree por su odio, y también darle una fascinación a Tenko por los héroes como si este no se hubiera hecho fan por su hermana o porque son parte de la sociedad de ese pinche mundo, y cualquier niño puede soñar con eso, además de inventarse a amigos que jamás conocimos de Tenko. Wow, tremendo plan que aventó el cabeza de escroto, súper brillante y revelativo, que no se note el sarcasmo. Si les soy sincero, hasta creo que es más una manipulación de recuerdos hechos por Afo. ¿Por qué lo digo? Porque de la nada se sacan del culo que Tenko tenía amigos más allá de su hermana, cosa que como sabemos Shigaraki no recordó hasta justos momentos antes donde se desintegra. Es que hasta se nota lo bien forzado que Horikoshi metió esto de nuevo. Con esto se nota un vergo las inconsistencias del plan de Afo, siendo más un plot twist fallido para remontar al personaje después de ser una basura durante toda la obra, que hasta da para hacer un vídeo hablando sobre sus falencias tanto en escritura como en sus supuestos planes maestros. Pero eso es ya trabajo de Koichi. Total, que toma el cuerpo de su sucesor y bueno, Shigaraki al enterarse de esta farsa, se deteriora y Afo toma control de su cuerpo. Y después de un momento Vengadores Unidos, vencen a Afo porque él, muy idiota al igual que Musan, no sabía que el Ofa lo estaba matando por dentro y que Deku le estaba a punto de dar la estocada final. Shigaraki le dice a Deku que tuvo razón, en lo más profundo de su ser no era más que un niño que pedía ayuda de un héroe y que por capricho decidió destruir todo que le recordara a sus traumas. Deku le recuerda que aún no perdona nada de lo que le hizo a él y a todos sus conocidos, y que si salvó a Tenko fue solamente porque era su deber como héroe responder a ese llamado. Shigaraki le dice que le mandé este mensaje a Spinner. Tomura Shigaraki no dejó de luchar por destruir todo hasta el final, demostrando que aún sigue firme con sus ideales. Y así termina la historia de Tomura Shigaraki, un hombre cuyos méritos fueron robados por Afo, pero que siempre fue más que una supuesta víctima de él. ¡Tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta!
Y bueno, aquí termina la historia de Shigaraki. Podría hablar de horas de cómo el plan de Azo es una puta estupidez, ya que confío a ciegas con un loquito para que formará su legado y le funcionó solamente porque Shigaraki es la polla con cebolla, pero bueno, eso ya sería tema de otro vídeo. Recuerden que si les gustó este análisis, le pueden dar like y suscribirse o compartirlo, para así hacer más vídeos sobre demás miembros de la liga u otros villanos, y sin nada más que decir soy Deku, y espero que hayan entendido que Shigaraki sigue siendo el verdadero villano de My Hero Academia, y que no hay sentimiento más grande que el placer por liberarte de todo ese estrés contenido. Adiós.